de las macros, ustedes no dan un diagnóstico histológico, ustedes describen lo que ven. Por eso yo a mis alumnos les enseño vocabulario para que puedan después jugar con eso y decir, lo veo de este color, lo toco de esta consistencia. Obviamente que a través de la virtualidad nosotros le teníamos que hacer imaginar a los chicos cómo era. Si Dios quiere, ustedes la semana que viene pueden volver al aula en cada una de sus comisiones, incluyendo la mía, que está entera aislada, van a poder tener la posibilidad de palpar y tener en sus manos esta macro y van a ver que es mucho más fácil el proceso de aprendizaje. Bien, ahora otro órgano que suele tener mucho una patología inflamatoria, obviamente que después estas patologías las vamos a repetir cuando veamos la unidad de vías biliares y de apéndice, son las vesículas. Las vesículas pueden sufrir un proceso inflamatorio tanto agudo como crónico. Ese proceso inflamatorio agudo y crónico pueden ir en conjunto, como dice y explica el libro cuando habla de la inflamación aguda y crónica. ¿Cómo lo llamamos nosotros a eso? Después lo voy a explicar mejor en la micro. Son las colecistitis crónicas reagudizadas. Entonces, ¿cómo esperarían ver ustedes una vesícula macroscópicamente hablando que sufrió un proceso agudo? ¿Cómo la esperarían ver? A ver, ¿quién leyó, quién estudió o, digamos, quién se anima a participar? Porque total, acá estamos para aprender. ¿Quién se anima a decir cómo se ve una vesícula aguda? Profe, ¿microscópicamente o macroscópicamente? Macroscópicamente, estamos en macro todavía. Quizás Con el tema, profe. ¿Cómo? Puede ser con el tema. ¿Y cómo se manifestaría macroscópicamente, insisto? ¿Cómo la vamos a ver? Bien hinchado. Engrosada la pared. Muy bien. ¿Quién dijo engrosada la pared? Yo, profe, Ulises. Muy bien, Ulises. Está filoso hoy. Engrosada la pared, exactamente. Una vesícula aguda va a mostrar un engrosamiento de la pared, la vamos a ver pardo rojiza, va a tener hemorragia. ¿Cómo? A ver, los chicos de la otra comisión, ¿cómo es o qué textura tiene? Y los de mi comisión, si no participan, la semana que viene, si voy, vamos en presencial, van a hablar todos. ¿Cómo es la mucosa de la vesícula, la textura de la mucosa de la vesícula normalmente? Terciopelada, profe. Es como un terciopelo, exactamente. Y por ejemplo, ¿qué pasa en esta vesícula? ¿Se conserva esa mucosa o no? No, no se conserva. Bien. Entonces, estamos frente a una vesícula. ¿Cómo describíamos una vesícula? A ver, ¿cómo les enseñé a describir una vesícula? Podría ser como vesícula biliar abierta que mide, no sé, 10 por 12 por 8, Ajá. recubierto por una serosa que podría ser lisa, un tanto brillante. ¿Sí? Al corte se ve mucosa de color rojiza, puede ser. Bueno. Y nada, eso. ¿Quién habló? Yo, Lara, que podría ser por colecistitis crónica aguda. Muy bien, Lara, ¿sí? Muy bien. Entonces, como dijo Lara, en una vesícula nosotros vamos a darle dos medidas. Yendo de afuera hacia adentro, vamos a describir la serosa. En este caso, yo para aportarles, a mí me parece que esta vesícula tiene una serosa despulida. Generalmente las colecistitis están dadas por la mayoría, lo cual no quiere decir que no haya, la mayoría son litiásicas. Entonces, cuando son litiásicas o se obstruye un cálculo a nivel del conducto cístico, o incluso en el mismo
las vesículas están compuestas por un fondo, un cuerpo, un cuello, y generalmente cuando nos mandan la pieza quirúrgica vienen con un margencito que es el del conducto cístico. Esas son todas las zonas que uno debe muestrear en patología para ser estudiadas. En el caso de estas vesículas, cuando nosotros hablamos de las colecistitis agudas o crónicas, yo les expliqué que muchas veces las crónicas están reagudizadas. ¿Por qué? Porque tantos episodios de hacer las crisis agudas del paciente se termina cronificando, ¿sí? Eso es como van de la mano la inflamación aguda y crónica. Pero no quiere decir que todas las colecistitis crónicas deriven de una colecistitis aguda, sí pueden hacerlo de novo. Entonces, ¿cómo me gusta decirle a mí cuando me lleva una vesícula así al laboratorio? La mucosa ha perdido el aspecto terciopelado, es despulida, y podemos decirle que es un color rojizo, ¿no? Está así medio marroncito por el tiempo que lleva en forma. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Y quién se anima a describir esta? Vamos, chicos, son como 40. Es un práctico. Yo puedo intentar, profe. Bueno. Pieza anatomopatológica de vesícula que mide 12 por 7 por 2, que se nota una superficie pardo amarillenta, lisa, donde se nota algunas desnivelaciones que al corte se nota un color verde amarillento homogéneo con partes oscuras, y la superficie no fue conservada, la superficie terciopelada no fue conservada. Ajá. ¿Quién habló? Patricia Goncalves. Bien, Patricia, bien. Y Patricia, ¿a qué te parece, qué proceso puede haber acá, dentro de las patologías de la vesícula que venimos charlando? Creo que una inflamación o... no sé. A ver, ¿alguien que la ayude? Cálculos biliares. Sí, pero digo, ¿qué proceso se está expresando de esa manera? O esta macroscopía, ¿a qué tipo de vesícula puede corresponder? A eso me refiero. Profe, ¿puede ser que tenga fibrosis? Puede ser. Esto acá, porque se ve por ahí, es tejido adiposo, tiene una cerosa blanquecina brillante, obviamente que perdió el aspecto terciopelado. Hay este material verdoso adherido, que así le decimos nosotros, que luego se puede manifestar de dos maneras. Uno, que sea una aguda gangrenosa, que nosotros lo gangrenoso microscópicamente vemos que borra totalmente el epitelio de la vesícula. Ya vamos a ver bien en un ejemplo en micro cómo se ven las capas de la vesícula. O puede ser parte mismo en un proceso crónico que se haya reagudizado, ¿sí? Acá tenemos otra parecida. Otra cosa que me olvidé decirles, pero me parece que está bien en esta, después se las voy a decir. Otra parecida, fíjense cómo esto está opaco, tiene adherencias focales de fibrina. Acá podemos observar, y una cosa con la que tenemos que jugar cuando describimos una vesícula. Damos las dos medidas y al corte tenemos que dar el espesor de la pared. Porque el espesor de la pared también nos habla de qué proceso estamos viendo. Por ejemplo, en una vesícula santo-granulomatosa, que es una de las, ya vamos a ver los distintos tipos de colecistitis cuando avancemos, podemos observar que las paredes están engrosadas y que hay como foquitos de color amarillento, como áreas amarillentas, así como les expliqué en el riñón, pero en la pared de la vesícula. A veces también en las vesículas puede haber a nivel del fondo pequeños quistes. Esos quistes tienen adentro pequeños cálculos, generalmente son de color negruzco,
Eso se denomina microscópicamente una hiperplasia adenomiomatosa del fondo. ¿A expensas de qué? Se dilatan los senos de Rokitansky-Dashov, ¿sí? Y eso se da en los procesos de la colecistitis, lo van a poder ver. Entonces es importante evaluar la pared. Cuando nosotros tenemos esto, como ocurre en esta vesícula, pero voy a pasar a esta, que esta es una colecistitis aguda, fíjense, ya tiene su tiempo de evolución. Pero miren, todos estos parches que se ven acá más oscuros han sido áreas hemorrágicas o ulceradas, ¿sí? Perdón, se salió el power, no sé dónde lo tengo. Profe, ¿puede repetir el nombre? Se me cortó. Hiperplasia adeno. Un segundito, chicos, acá, esperen que ver. Bueno, cuando tenemos a nivel del fondo, podemos ver macroscópicamente microquistes o pequeños quistes con cálculos adentro, y eso luego se ve cómo se traduce en una micro eso. Se traduce como un seno de Rokitansky-Dashov que está dilatado, pero que está rodeado todo por músculo. Esa patología se llama hiperplasia adenomiomatosa del fondo, ¿sí? Pero bueno, ahora nosotros estamos con inflamación. Eso es solo para que tengan en cuenta otras cosas para describir. Entonces, insisto, cuando nosotros tenemos la pared que tiene grosor variable, en la descripción nosotros tenemos que decir, al corte, la pared tiene un espesor variable de entre 0,2 y 0,7. Por ejemplo, como es el caso de esta vesícula, que tiene la pared engrosada. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿Alguien profe, me se entiende. Sí, profe. Bien, entonces, repasamos. ¿Cómo describo una vesícula biliar? Doy 2 medidas. ¿Cómo está la serosa? Luego, al corte, digo cómo está la pared. Si esa pared está engrosada, si tiene un espesor variable o no. Por ejemplo, en las vesículas que vimos la semana pasada, que eran las colesterolósicas, vemos que un espesor normal, por decirlo de alguna manera, un espesor conservado en una vesícula, varía entre 0,2 y 0,3. Ahora, cuando ya tengo este espesor como el de la imagen, y ya estamos hablando que hay otro proceso, el proceso inflamatorio, ¿sí? Bien. Por último, tenemos acá que este sí tiene mucho tiempo, esto se denomina ¿sí? Gasoma, ¿sí? Es gasoma. Es cuando se produce una reacción, ¿sí? En este caso, la reacción a un cuerpo extraño, paciente que le quedó una gasa, que puede pasar a veces en una cirugía, y se realice, digamos, produce todo este proceso fibrótico, inflamatorio, alrededor de ese cuerpo extraño, y se genera todo esto. ¿Cómo lo podemos describir? Nosotros podemos poner resección con aspecto de pared, que mide tanto por tanto por tanto, muestra en una de sus caras material de tipo gasa adherido. Son maneras de jugar, ¿no? De cómo lo podemos describir. Pero básicamente esto es una reacción inflamatoria a un cuerpo extraño. ¿A cuál? A la gasa, ¿sí? Y así vamos a ver entonces qué célula aparece cuando tengo un cuerpo extraño. Por ejemplo, si yo tengo un corte histológico de una paciente que tuvo una cirugía previa y en esa zona hubo hilo de sutura, ¿qué célula va a aparecer rodeando? Que está acá, que se describe en el capítulo de inflamación. Macrófago. Ajá, ¿y qué pueden formar los macrófagos, los histiocitos? Granulomas. Células epitelioides o células gigantes. Muy bien, las células gigantes multinucleadas, eso es lo que va a aparecer, ¿sí? Muy bien. Bueno, chicos, creo que acá terminamos con la macro. ¿Alguna duda? Estamos más o menos en hora. Profe, yo tengo una duda, una pequeña duda, Sí. acerca de algo que vos mencionaste, que eran de las adherencias focales de fibrina, porque no sé muy bien cómo identificarlo en la pieza que me toque describir. Está Como que fibroso. en la foto Bien. no llego a ver bien. Bueno, voy de nuevo. ¿Viste a alguien cómo se fue Cristian? Lente. ¿Por? Claro, me está preguntando. Bien. No sé quién está hablando de fondo, pero le respondo a la alumna que preguntó.
Cuando vos ves una adherencia focal de fibrina, vos vas a ver arriba de la superficie, en este caso serosa, algo blanquecino, un tejido blanquecino que te va a llamar la atención. Por ejemplo, acá, esto no es normal verlo en un apéndice. Hay otra foto que yo les puse, esto acá. Fíjate que es como una delgada capa que está adherida a la superficie serosa, que también está congestiva, porque ya les conté que una serosa normal de un apéndice que es normal, que no le pasó nada, transparenta vasos, ustedes la van a ver bien blanca, lisa y con unos delgados, delicados vasitos. En este caso yo tengo un proceso que está opaca, por sectores despulida, congestiva, y tengo estas delgadas láminas blanquecinas que es la adherencia de fibrina. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende re bien. Bien. ¿Podemos seguir entonces? ¿Pasamos a la micro? Sí, profe, no hay problema. Profe, Bien. el gasoma que mostró era una vesícula, ¿no? Porque no. ¿Cómo? El gasoma No, que no, mostró. no. No, chicos, eso es un gasoma, no es una vesícula. O sea, es una. ¿Pero qué órgano? Porque no identifiqué bien qué era. No, no es un órgano, por eso les dije Era que una gasa nomás. es, claro, es una reacción que hace al cuerpo extraño. Ujú, sí, Dale, que gracias. hace todo el proceso. Bien, vamos a pasar entonces con la micro. Vamos a hablar ahora de la apendicitis aguda, la vimos. ¿Cómo se manifestaba? En la macro vamos a hacer una correlación micro. Repasemos entonces. ¿Qué tipo de órganos es el apéndice secal? Hueco. Es un órgano hueco, muy bien, que está conformado por una mucosa, el corion, la muscular de la mucosa que se ve acá, la muscular propia y la serosa que no se ve en este corte. ¿Qué le pasa? O sea, cuando, eso ustedes lo van a ver cuando estén cursando en el aula, que nosotros, o por lo menos seguramente todos los docentes le enseñan, nosotros recorremos los preparados en 3 focos. Primero hacemos un recorrido general panorámico, se llaman el 4x, luego pasamos al 10x para reconocer mejor estructura, y por último al 4x para entrar al detalle de las células, ¿sí? Para describir la citoarquitectura, le digo yo, que también es muy importante y que siempre le enseño a mis alumnos porque eso también los ayuda después a armar la descripción del preparado histológico a ustedes. ¿Qué le pasa a este apéndice entonces? Ya dice ahí que es una apendicitis aguda que está en el 4x. Vamos a ver cómo. Acá, ¿sí? En lo que es la muscular, ya vemos una abundante cantidad de células inflamatorias, ¿sí? Del proceso inflamatorio. Ahora me voy a ir acercando, ¿sí? Tiene un infiltrado inflamatorio marcado. Lo que vamos a ver acá son estas glándulas, ¿sí? Cubiertas por las células cilíndricas de tipo intestinal, con todo el proceso inflamatorio ya en el 10x. ¿Estamos? Ahora bien, si yo lo paso a un mayor aumento, ¿quieren que quería mostrarle? No. Si yo lo paso a un mayor aumento, ¿qué voy a ver? ¿Qué es esto que estoy señalando acá? ¿Quién me dice? Fibroblastos. Mm, Células musculares lisas. son las células musculares. ¿Por qué? Porque para yo hablar de una apendicitis aguda, el infiltrado inflamatorio tiene que estar en la capa muscular. ¿Estamos? Cuando lo tengo sobre el epitelio, se denomina apendicitis aguda precoz. ¿Sí, chicos? ¿Qué células se involucran en la inflamación aguda y que las estoy viendo acá en este corte de 40x de la apendicitis aguda? Neutrófilos. 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 Fíjense que parece como un pochoclito. El neutrófilo es la célula, por, digamos, de la inflamación aguda, tiene un núcleo segmentado, se dice. Entonces, fíjense que hace como un pochoclo, como si fueran hormiguitas que están invadiendo toda esta capa muscular. Invadiendo no sería la palabra porque eso lo usamos para otra cosa. Se encuentra un infiltrado inflamatorio polimorfo
polimorfonuclear, porque así se lo denominan los neutrófilos, polimorfonucleares, ¿sí? En la capa muscular del apéndice, y este corte histológico corresponde a una apendicitis. ¿Se entiende, chicos? Es un infiltrado intenso. ¿Qué más podemos decir de la apendicitis aguda? Prefiero una consulta. Dijo que cuando era el infiltrado en el epitelio, que se denominaba apendicitis aguda, ¿qué? Precoz. Dale, gracias. O sea que recién se está iniciando. Pero yo en mi apendicitis aguda, como en este caso, tengo el infiltrado inflamatorio polimorfonuclear a nivel de la capa muscular, como bien dijo el compañero. Bien. Voy a pasar al siguiente preparado. Ahora vamos a observar un ejemplo de apendicitis crónica. Tenemos una colecistitis. Repasemos. Mucosa con un epitelio de tipo biliar, que en este caso no lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque está erosionado, está ulcerado, está despulido. Hagan la correlación y la foto de lo que vieron en la macro, tanto en el caso del apéndice como en el caso de la vesícula, y van a ver cómo les queda mejor. Una cosa que me olvidé decirle del apéndice, que esto sí es importante, antes de pasar a la vesícula, que cuando esa inflamación llega hasta la capa serosa, nosotros vamos a tener lo que se denomina una serositis aguda. Es decir, que esas adherencias de fibrina que se ven en la serosa del apéndice se manifiestan de esa manera, son esas láminas blanquecinas adheridas. Cuando nosotros lo vemos en la micro, vamos a ver un proceso donde vamos a ver el infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, no solo a nivel de la muscular del apéndice, entonces ahí digo apendicitis aguda, sino que también en la serosa puede llamar serositis aguda. Entonces, cuando yo informo en el laboratorio un apéndice, ¿qué me fijo? Primero, si tiene la inflamación en la mucosa, los polimorfos, en la muscular, le pongo apendicitis aguda. Luego, si esa apendicitis me borra la mucosa por completo, la ulcera, le pongo apendicitis aguda supurada. Y después, yo hago la correlación, porque a mí me toca dar macro, después ver la micro, hago la correlación con lo que vi en mi macroscopía y veo que ese apéndice tenía las adherencias de fibrina, y luego después veo que esa serosa tiene esos vasos congestivos, la presencia del infiltrado de polimorfo, tengo una serositis aguda fibrino-purulenta. ¿Estamos? Profe, ¿cuándo era apendicitis aguda supurativa? Apendicitis aguda supurada cuando nosotros vamos a ver que tenemos un borramiento del epitelio de la mucosa del apéndice y vamos a ver ese tejido de ulceración, ¿sí? Ese proceso ulcerativo. Ahí vamos a decir que es, bueno, en este caso en las fotos que yo les pude poner, que pude rescatar, porque estas imágenes están rescatadas de un video del año anterior, cuando los chicos cursaban todo virtual. Traté de armarle para que puedan tener algo y enseñarle estos preparados, ¿no? Que no es lo mismo que lo recorran ustedes en vivo, pero bueno. Bien, dicho lo del apéndice, vamos a pasar a la colecistitis crónica. Volviendo, tenemos la mucosa, la muscular, la serosa. Otra vez, reconociendo capas y repasando histología. ¿Qué le pasa a esta mucosa? Y macroscópicamente yo imagino que esta mucosa ha estado despulida, que ha perdido el aspecto tercioperado, porque yo veo que esto está todo erosionado, ¿sí? Con los pliegues que están erosionados. Tenemos todas las etapas de lo que ocurre en la inflamación, la destrucción y luego la regeneración. Entonces, vemos como hay una mucosa erosionada, hay un bueno, acá dice hiperplasia fibromuscular, pero nosotros cuando se produce un engrosamiento de la capa muscular en las colecistitis, nosotros lo llamamos miohipertrofia parietal.
esa misma hipertrofia parietal acompaña el proceso inflamatorio y nosotros la graduamos generalmente, ¿no? Eso es un detalle que les cuento, leve, moderado o severo. ¿Qué tenemos acá? Que una superficie mucosa erosionada y todo un abundante infiltrado inflamatorio crónico que a mayor aumento podemos ver que todos esos puntitos que parecieran como puntitos bien redonditos, chiquititos, medio azules, es la célula, el linfocito. ¿Sí? ¿Cómo se ve un linfocito en un infiltrado inflamatorio? Parecen todos puntitos azules. Ahora bien, ¿de qué se compone un infiltrado inflamatorio crónico? Vamos a tener linfocitos y también vamos a tener células plasmáticas o plasmocitos. Señalo entonces, como le enseñaba el año pasado a mis alumnos, tenemos un linfocito, otro linfocito, pero fíjense que también tenemos esta otra célula, esta otra, que son los plasmocitos. ¿Cómo es un plasmocito? El plasmocito es una célula con forma de bonete, que tiene un núcleo excéntrico, es decir, que el núcleo está corrido hacia el costado. Y una cosa que uno la puede ver en el mayor aumento es que la cromatina de ese plasmocito hace la forma en rueda de carro, ¿sí? Entonces son como bonetitos, para que ustedes lo identifiquen. Entonces, ¿qué tenemos en este proceso de colecistitis crónica? Un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Quieren que vuelva a pasar alguna otra imagen o seguimos? Profe, ¿el infiltrado ocurre en la mucosa? Vos vas a tener, perdón, fui al revés, una mucosa erosionada donde sí podés tener el infiltrado, vas a encontrar, a veces nos pasa que nos llegan vesículas, por ejemplo, y que cuando me las pongo a informar, tienen un linfocito, un plasmocito perdido por ahí en la superficie. Pero en realidad, un verdadero proceso inflamatorio, este es una muestra, es un corte donde se ve bien, fíjate que abarca todas las capas de la vesícula. Tenés una mucosa que tiene los pliegues erosionados, que han desaparecido, el epitelio, borrado por ese proceso inflamatorio, y lo tenés también a nivel de las siguientes capas, o sea que no solamente afecta a la mucosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Otra cosa que, vieron que yo les expliqué, y el libro también lo dice, que la inflamación aguda y crónica pueden coexistir. Cuando yo tengo una colecistitis crónica reagudizada o, como lo diagnosticamos nosotros, con empuje agudo actual, ¿cómo se va a ver eso en la micro? Vuelvo a esta imagen para ejemplificar. Esto es una crónica. Suponte que yo tengo todo el epitelio biliar sano acá y voy a tener el infiltrado linfoplasmocitario y voy a tener neutrófilos sobre el epitelio. Entonces, cuando yo veo esos neutrófilos sobre el epitelio, voy a decir que esa colecistitis crónica está reagudizada o que tiene un empuje agudo actual. ¿Dudas, preguntas sobre este caso? ¿Avanzamos? Sí, profe. Bien. Bueno, aquí un corte, un panorámico, un 4x de una resección de piel. Entonces, practiquemos corte histológico teñido con hematoxilina ocina correspondiente a piel. ¿Quién me dice por qué puedo identificar que esto es piel? A ver, ¿qué cosas debo encontrar yo en un corte histológico para decir estoy en piel? El epitelio plano estratificado queratinizado. Queratinizado, muy bien. ¿Qué significa que está queratinizado? Significa que ¿Tiene capa? tiene esa proteína que se llama queratina y se tiñe bien, digamos, bien rosado. ¿Y cómo se llama esa capa de la piel? ¿La capa? Sí, pero bueno, esa capa del epidermis. Tenés la epidermis, la dermis y la hipodermis. Dentro de la epidermis
¿Cómo se llama esto? Que se ve acá rosadito, como muy bien vos dijiste. Estrato córneo. Muy bien, el estrato córneo. ¿Qué más nos ayuda a identificar? Porque este epitelio nosotros lo podemos encontrar en diferentes zonas, en diferentes tejidos. Pero ¿qué más me ayuda a identificar que esto es piel y que yo no los estoy volaseando? Si no me equivoco, creo que hay glándula sudorípara. Muy bien, los conductos ecrinos de las glándulas sudoríparas. Eso nos ayuda a identificar los anexos cutáneos, ¿sí? Que son estos que se ven acá, que están en dermis. ¿Y qué más vamos a tener? Tenemos los vasitos, ¿sí? De la dermis y el colágeno. El colágeno que es protagonista. Ahora bien, ¿qué es un queloide? ¿Cómo lo pueden definir? ¿Y en qué parte del proceso entra de todo lo que estudiaron ustedes en esta unidad? Una anomalía de la reparación donde se acumula mucho colágeno. Una excesiva acumulación de colágeno. ¿Qué más? Obviamente va a ser Una... Dale, Ulises, dale. de una mano. Va a ser en un, digamos, en un contexto donde la lesión no se pueda recuperar y se va a comenzar a reparar por acumulación de tejido conectivo. Se va a Ajá, muy acumular mucho bien. colágeno y se va, digamos, como a producir una elevación grande, digamos, de la cicatriz. Perfecto. Vamos a seguir con la próxima imagen. Entonces, ya que ustedes lo describieron muy bien, tenemos la dermis profunda, la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo, y acá podemos ver todo ese colágeno, ¿sí? Que se está formando en el queloide, esas fibras de colágeno engrosadas, y también vamos a tener la proliferación de los fibroblastos, que vamos a mostrarla, bueno, acá otra vez tenemos la epidermis con su estrato córneo, su capa córnea, la dermis, esta formación pseudonodular que hace queloides a través de esta proliferación de las fibras del colágeno que se disponen de una manera más engrosada, tortuosa, junto con los fibroblastos, y miren, vamos a verlo mejor en esta imagen. Acá tenemos las bandas de colágeno, eosinófila rosada amorfa. Tenemos por acá algún que otro fibroblasto. El fibroblasto es una célula elongada, alargada, con citoplasma y con núcleos ausados, como con forma de uso. Y otra cosa que vamos a encontrar en el proceso de queloides también es el infiltrado inflamatorio crónico perivascular, es decir, que está rodeando los vasos de la dermis. ¿Sí? Bueno, muy bien lo dijeron ustedes, lo describieron ustedes a esto, así que bien. ¿Podemos seguir? ¿Alguna duda? ¿Quieren decir algo más de esto? ¿O seguimos? ¿Quedó claro el preparado de queloide? Este es fácil. Bueno, paso al siguiente porque nadie me contesta. No sé si siguen ahí o qué. Sí, profe. Bien. Tenemos acá un pulmón, ¿sí? Que ahí tienen señalado un pulmón para ver una patología que es la inflamación granulomatosa. ¿Y a qué inflamación pertenece la inflamación granulomatosa? ¿Crónica o aguda? Crónica. Muy bien. ¿Y qué tipo de granulomas conocen? Inmunitario por cuerpo extraño. Muy bien. ¿Qué es un granuloma? Que es lo primero que les tendría que haber preguntado. ¿O cómo se forma?
Está formado por distintos componentes celulares y se da normalmente para evitar una infección persistente o objetos extraños o todo eso. Y está formado por macrófagos epitelioides, puede haber también macrófagos Ajá. gigantes de Langerhans, y todos estos macrófagos que están rodeando un tejido que puede ser necrótico o no, están rodeados por una corona linfocitos. Excelente. Lo único para corregirte es que la célula gigante multinuclear que vos mencionaste no es una célula de Langerhans, es de Langhans, ¿sí? Que son parecidas, pero son dos cosas distintas. Nada más que eso, pero excelente. Bien, si yo les pregunto una patología como ejemplo de un granuloma caseificante, ¿cuál es la primera que se le viene a la cabeza? Tuberculosis. La tuberculosis. Y una no caseificante, por ejemplo, Por cuerpo extraño, enfermedad de Crohn. y otras patologías. Sífilis. Tienen granulomas no caseificantes. Sarcoidosis, enfermedad de Crohn. Sarcoidosis. Lepra. Muy bien. Muy bien. Bueno, otra cosa que ustedes tienen que aprender en estos primeras clases, primeros meses que están haciendo el reconocimiento de los preparados, vuelvo a insistir en que no es lo mismo verlo en una imagen que en vivo, recorriéndolo a ustedes, es a reconocer qué tejido estoy viendo. Una vez que yo reconozco la presencia de tejido normal, puedo ir a ver lo patológico. Entonces, ¿de qué se trata esto? Yo tengo un pulmón y el pulmón es como si fuera un encaje, una red, que está conformado por los alvéolos, los tabiques, la presencia de los bronquiolos, y es ahí donde yo voy viendo la patología. Por ejemplo, cuando a mí me llega una biopsia transbronquial, ¿yo qué cosas tengo que evaluar? ¿Cómo están esos tabiques? Si esos tabiques presentan alguna célula inflamatoria, no, si están engrosados por algún proceso fibrinoide, si los espacios aéreos están ocupados por algo o no, como puede pasar, por ejemplo, la evaluación de la ocupación de los espacios aéreos es importante en los tumores de pulmón, ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los tumores pulmonares. Entonces es importante reconocer este entramado, este encaje, si está bien preservado o no. Entonces acá tenemos un corte histológico teñido con hematoxilina eosina 4-por de pulmón. ¿Por qué me doy cuenta? Porque todo esto que ustedes ven como una red, estos espacios blancos son los espacios alveolares. Esos espacios alveolares van a estar delimitados por los tabiques interalveolares que presentan los neumocitos. También nosotros lo que podemos encontrar es los vasitos, que bueno, pueden estar medio congestivos con la presencia de los macrófagos alveolares. Y esto que ven acá en el centro, que la fecha señala como bronquiolo respiratorio, recordemos que están recubiertos por un epitelio simple cilíndrico ciliado, que también lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué le pasa a este pulmón? ¿Qué le pasa? Recién vimos como la parte normal y acá que por ejemplo, ¿qué está señalando esta flecha? ¿Qué les parece? ¿Qué está ocurriendo acá? Puede ser que es infiltrado, profe. Hay un infiltrado. ¿Cómo te parece que es infiltrado? ¿Mononuclear, polimorfonuclear? Y mononuclear. ¿Te parece que es mononuclear? ¿Y cómo se compone un infiltrado inflamatorio mononuclear? Macrófagos y linfocitos. ¿Qué más puede haber? Por ejemplo, está muy bien lo que dice el compañero. ¿Algo más le llama la atención que que haya aparte de, de la presencia de esos linfocitos, predominantemente linfocitos? ¿Algo más está acompañando esos linfocitos? Hemosiderina. ¿Y dónde está esa hemosiderina? ¿En qué células? El glóbulo rojo. En alvéolos, profe.
¿Cómo? ¿Y ¿Dónde los se ve esa alveolos? hemosiderina? En los macrófagos alveolares, estos que están acá. Son Eso, sí, macrófagos eso. alveolares con hemosiderina y se denominan hemosiderófagos, ¿sí? Bueno, y al final de cuentas tienen la patología escrita en el título y nadie me está diciendo lo que se está formando ahí. ¿Qué están viendo? A ver si se los pongo así, se dan una idea. Tengo, otra vez, ay, el bronquiolo tapizado por el epitelio cilíndrico ciliado, y acá, ¿qué está pasando? Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se está formando granuloma, ¿no? Perfecto, acá lo tengo. Miren, ¿qué tipo de granuloma es este? ¿Inmunitaria? Ah, no. Caseificante, no caseificante, ¿qué les parece? Inmunitario y clasificante. Esto es una TBC, chicos, es un granuloma de una TBC, lo decía el título, se ponen a leer. Entonces, fíjense, porque este preparado es muy tomable en los exámenes, después en los parciales finales. Tengo el centro con la necrosis gaseosa. ¿Qué característica tenía la necrosis gaseosa? Hialina, amorfa, rosadita, eosinófila, limpia, que quiere decir que no tiene el infiltrado inflamatorio, rodeada por las células epitelioides y la corona de linfocitos. Ahí vamos a ver mejor. Necrosis gaseosa, las células epitelioides, linfocitos. ¿Estamos, chicos? Es una tuberculosis este preparado, una tuberculosis pulmonar con presencia de granulomas caseificantes. Necrosis gaseosa, perdón. ¿Qué es esto que veo acá? Fibroblasto. Ajá, ¿y qué hacen el granuloma, el fibroblasto? Que por ahí cuando el granuloma tiene antigüedad se le pueden salir unas paredes fibrosas. ¿Pero qué te parece mejor? Que pueden ser esta. ¿Qué son, en realidad? Si están rodeando la necrosis gaseosa. Macrófagos, epitelioides. Muy bien. Y esta que está acá, que justo salió medio cortada en la foto, era una célula gigante multinuclear, para que vean, ¿sí? La verdad que lástima que salió justo cortada. Pero bueno, que se forman también las células gigantes multinucleadas, como bien dijeron algunos de ustedes. ¿Se entendió entonces que esto es un preparado histológico que está tenido con hematoxilina eosina que corresponde a pulmón, donde se puede observar estas formaciones de los granulomas calcificantes y corresponden a la tuberculosis pulmonar? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Finalizamos con la micro. ¿Dudas, preguntas? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien. Esto es lo que ustedes van a tener de acuerdo a esta unidad, tanto la macro como la micro. De la macro traté de ir a sacarle, el año pasado no teníamos fotos muy lindas, este año que se pudo ir a la facultad fui y traté de sacarle lo mejor posible fotos para que ustedes reconozcan después los preparados si les tocan en el examen. Y con respecto a la micro, les vuelvo a decir, es de un video que el año pasado, bueno, cuando nos estábamos organizando en plena pandemia, se hizo eso. Así que bueno, espero que dentro de todo les haya quedado claro. Como les digo siempre a mis alumnos, vayan estudiando, estén al día, porque después cada vez empieza más difícil. Las unidades siguientes por ahí, lo que es genética, neoplasia, son unidades difíciles, largas, que requieren mayor tiempo de atención. Entonces estas ténganlas bien presentes porque son súper tomables a lo largo de todo el año.
Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un casito clínico que nosotros el año pasado lo llamábamos foro. Ese foro lo subíamos al campus virtual. Si Dios quiere, para la semana que viene estamos mejor organizados, que cada docente lo va a hacer con su comisión. Vamos a plantear, este es muy sencillito, porque bueno, también, así para que vayan practicando. La idea de los casos clínicos virtuales es que no solamente ustedes, obviamente que vamos a hacer el refuerzo en patología, sino que también tengan la posibilidad de, como futuros médicos, porque en realidad ustedes están estudiando medicina, hagan una integración de todo, o por lo menos lo que yo les hacía practicar a mis alumnos, de pensar al paciente. ¿Qué pasaría si ustedes tienen ese paciente? ¿De qué manera actuarían? Entonces mis alumnos investigaban, buscaban cosas. Esa es la idea del caso clínico. Hoy lo vamos a hacer un poco más breve, más rápido, por una cuestión de que, bueno, lo organizamos así. Voy a leer yo. Dice, paciente femenina de 16 años llega a la guardia por presentar dolor a nivel de cuadrante inferior derecho. Refiere que comenzó hace algunas horas y que presentó temperatura de 38 grados con vómito. Bien. Entonces, si a ustedes les llega una paciente así, ¿qué es lo que harían primero? ¿Salen a la guardia? Sí. Primero le haría un examen físico detallado. Primero, el interrogatorio, se le pide al paciente, la anamnesis, o sea, cuándo comenzó el dolor, cuándo fue que inició todo, dónde es que le duele, si le duele cuando se toca, si le duele más en un horario que en otro, si se irradia en otro lugar, si tiene alguna patología anteriores. Luego, después de la anamnesis y de hacerle toda esta serie de preguntas, que es muy importante, que ya por ahí vamos sacando un diagnóstico, también podemos hacer el examen físico. El examen físico lo vamos a hacer ahí regional, con una correcta inspección, palpación, percusión y ocultación. Ocultación en este caso no, porque estoy pensando quizás en una apendicitis aguda, ocultación no sería tan relevante. En los estudios complementarios que se pondría... ¿Sí, profe? Perfecto. Entonces el compañero dijo que le haría todo ese examen físico que explicó detalladamente, perfecto. Luego, ¿qué viene? Por ejemplo, de estudios de laboratorio, ¿qué le pedirían? ¿Qué se les ocurre y cómo estaría afectado en la patología que ustedes sospechan? Profe, se le podría hacer un examen de sangre, como decimos así. O sea, puede haber una leucocitosis con presencia de polimorfos nucleares neutrófilos con desviación a la izquierda. Muy bien. ¿Y estudios imagenológicos le pedirían? Le puedo hacer un ultrasonido abdominal, pero no creo, ya con esto, con toda la anamnesis, el examen físico y haciendo esto, yo creo que se podría llegar al diagnóstico. No sé, digo yo. ¿Qué opina el resto? Que está hablando uno solo nada más. Para mí sí debería ser por lo menos para confirmar el laboratorio no sé, un estudio, una imagen, no sé, una radiografía o algo del tipo. Ajá. Y ahora mi pregunta es la siguiente. Está bien que estamos en esta unidad, estamos hablando de esto, pero yo tengo una paciente de 16 años. ¿Solo se me ocurre una apendicitis aguda con esta sintomatología o puedo pensar como médico, abrir mi cabeza y pensar en otra cosa? Puede tener un quiste ovárico, puede ser un quiste ovárico hemorrágico que se rompió y está irritando el peritoneo, la sangre. Perfecto, muy bien. Un embarazo ectópico también. Siempre. Hay que hacer una ecografía abdominal. Paciente femenina. ¿Cómo? No, la última que habló no se entendió nada. Una ecografía abdominal. Nada, muy cortado. Hay que hacer una ecografía abdominal. Tiene problemas con el... Ajá.
Entonces, siempre en una mujer con este tipo de signos, sintomatología, en algo ginecológico, ¿sí? También como diagnóstico diferencial. Entonces, dice, la paciente sometida a cirugía por presentar cuadro aguda, la muestra en anatomía patológica y yo. ¿Qué pasó acá en este apéndice? Reconocemos que es apéndice, ¿por qué? Primero, acá tenemos, bueno, el inflamatorio ha borrado el resto del epitelio intestinal con las células caliciformes, entonces decimos, bueno, estamos en apéndice. Ahora bien, ¿qué le está pasando al apéndice? Cualquiera que se anime a describir de todo lo que charlamos es para hacer el cierre. Vamos, chicos, ya hablamos un montón. Profe. Sí. Profe. Bueno, si la paciente ya ha llegado con esta sintomatología, pienso que el infiltrado ha llegado ya a la capa muscular. Bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué proceso es esto? ¿Qué tipo de inflamación? ¿Aguda, crónica? Aguda, profe. Aguda. ¿Por qué? ¿Por qué es aguda? O sea, no sé usted, pero yo por lo menos no puedo ver qué tipo de infiltrado es. Pero se ve que hay una erosión de la mucosa, por ejemplo. Ajá. Bien. Esto es a lo que yo le llamo apendicitis aguda supurada. Cuando ocurre todo este proceso donde se borra por sectores, ¿no? Acá tengo, yo le puse esta zona porque acá está conservado y acá está borrado, el epitelio de la mucosa del apéndice, y hace toda esta erosión, como ustedes dicen, todo este tejido como de úlcera, ¿sí? Como fibrino leucocitario, tejido de irrigación, ¿se entiende? Ahora miren acá, yo sigo en las capas, eso era la mucosa y acá está la serosa. ¿Qué le pasa a esta serosa? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa serosa? ¿Anormal? ¿Así se ve la serosa de un apéndice? Tiene una serositis. Muy bien. Tiene el proceso inflamatorio agudo también. Tiene una serositis, ¿sí? Tiene los vasos congestivos, tiene el infiltrado inflamatorio, la fibrina, una serositis aguda, fibrino-purulenta. Entonces, tengo un caso de una apendicitis aguda supurada con serositis aguda fibrino-purulenta. Acá, una vez más cerca de cómo se ve todo ese tejido, ¿sí? La úlcera con los vasos, ¿sí? Congestivos, la presencia de la fibrina y todo el infiltrado inflamatorio. Y acá, para convencerlos, que el compañero decía que no lo veían la otra lejos, los polimorfos, ¿sí? Infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear en la capa muscular. Acá se ven las fibras musculares, acá tengo el infiltrado denso. Esto era una apendicitis, es un caso real, que le saqué foto de ahí que estuvimos del servicio, que tenía un componente inflamatorio muy importante, o sea, había hecho la apendicitis aguda supurada con serositis también, ¿sí? Entonces pueden ver cómo ese infiltrado se encuentra en la capa muscular. Repito, cuando está solo en el epitelio lo llamamos apendicitis aguda precoz. Conceptos para que tengan en cuenta. Bien, ¿alguna duda? Profe, disculpe, en la serositis vamos a tener polimorfonucleares y linfocitos, ¿no? Tipo, va a estar los dos juntos. Van a tener el infiltrado exactamente porque sí, a ver,
¿Qué significa itis? El sufijo itis. Inflamación. Muy bien, inflamación. Yo tengo una serositis y tengo una inflamación. Para que sea aguda, ¿qué tiene que haber? Polimorfonucleares. Perfecto. Entonces, ahí está la respuesta, ¿sí? Tenés que encontrar los polimorfos, solo que el proceso fue tan grande que llegó a la serosa. Inflamó la serosa también. Sabemos que a veces se puede romper, generar una peritonitis, se puede agravar el cuadro. Bien, ¿algo más, chicos? Profe, entonces este sería un tipo de apendicitis aguda. ¿De qué tipo? Que esa parte no la entendí. Supurada, porque tiene todo ese tejido así como de la úlcera que erosiona, digamos, o borra el epitelio, Pero en realidad, esto que yo les estoy contando, digamos, que a ustedes tienen que entender y aprender bien el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué les tiene que quedar a ustedes más que nada? Es que para poder hablar de apendicitis aguda, yo tengo que ver los polimorfos nucleares en la capa muscular. Tengo que ver la presencia de ese infiltrado inflamatorio denso, que de hecho, el que tienen ustedes, el ejemplo que tienen ustedes del vidrio, que va a estar para que estudien, para que después rindan, es eso, es una apendicitis aguda, con un denso infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear. Bien. Profe, disculpe por la redundancia, pero sería entonces una apendicitis aguda, precoz, con serositis, con fibrina y con... No, precoz no es si está en la muscular, precoz es cuando está en el epitelio. Claro, pero habíamos visto una parte del preparado donde estaba todo erosionada la parte de arriba. ¿O es por consecuencia Pero no, a ver, no se confundan. Para decir apendicitis aguda tiene que estar en la capa muscular. Si está todo ese proceso erosionado, yo digo que es supurada. Ahora bien, estudien bien los patrones de inflamación aguda, por favor. ¿Cuándo es precoz? Cuando solo tengo el neutrófilo en el epitelio. No es ninguno de los dos casos que les mostré. Ni el del caso clínico, ni el del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que de casualidad encuentro un polimorfo. Le sacaron el apéndice, pero no hizo esa gran apendicitis aguda con ese infiltrado inflamatorio recontra denso, ¿sí? Está apenas empezando. No es que tiene las dos. No. Estos son apendicitis aguda. Y no hay duda de eso, porque tiene una inflamación muy densa. ¿Se entiende? Claro, pero entonces tiene serositis, eso sí. Serositis y aguda. Sí, serositis sí tiene, pero son tres cosas diferentes. No es lo mismo. Sí, ahí había confundido supurativa. Había confundido supurativa con precoz, por eso. Bueno, no es lo mismo. Quédense con la apendicitis aguda. ¿Cómo es la apendicitis aguda? La presencia, un infiltrado inflamatorio polimorfo nuclear en la capa muscular. Así de simple, y con eso arrancan a estudiar y a leer más profundo, en mayor profundidad. Pero quédense con eso. Entonces, ¿qué célula de la inflamación logramos reconocer? Eso ya lo dijimos. ¿A qué tipo de inflamación corresponde también? ¿A qué patrón de inflamación corresponde, chicos, esto? La apendicitis aguda. ¿Supurativa? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, superativa. Bien. ¿Qué células y qué moléculas participan en la inflamación aguda? A ver. ¿Qué se acuerdan que leyeron de eso, de la clase teórica que les dieron a profe? Neutrófilos, células necróticas.
¿Cómo neutrófilo? No, a ver si se entiende la pregunta. ¿Cómo se da el proceso de la inflamación aguda? ¿Cómo sucede? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son las fases? Y los neutrófilos, y por ahí si pasan algunos días más, ya serían los macrófagos. Bien. Y mediadores de inflamación. Bien. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación? Histamina. Las citocinas. Los metabolitos del ácido araquidónico. Serotonina, Las nicotrienos, las lipoxinas. Divididos en celulares y plasmáticos. Perfecto. Muy bien. Bueno, esperen que voy a volver aquí con ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a prender la cámara si me ven. Bueno. Chicos, ¿estamos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sé que por ahí es difícil, no es lo mismo. Los que todavía no se incorporaron al sistema del presencial, bueno, por ahí están ubicándose, pero los que estuvieron la semana en el presencial, por ahí esto no es lo mismo, ¿no? Claramente que no es lo mismo. Ojalá que todos, o la mayoría la semana que viene, podamos estar en las aulas, por eso la insistencia en cuidarse, para que puedan cursar. Yo a mis alumnos les insisto mucho, y seguramente los otros profes también, en el tema de los barbijos, el lavado de mano, colocarse alcohol todo el tiempo, no amontonarse en la macro, por eso se ponen 2 mesas, sentarse separados en el coloquio, en la micro cada uno tiene su microscopio y se trata de que cada uno tenga su vidrio. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno. Terminamos temprano porque, bueno, generalmente las clases virtuales son un poco más cortas, ¿sí? La de hoy fue armada medio así. Lo que les iba a decir es lo siguiente. Yo les había programado el examen, el parcialito, para las 12:10. ¿Quieren que se los adelante ahora? Que yo lo modifico desde acá. Sí, profe, sí. Sí, mejor. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a hacer así. Son las 11:15. Si les parece, intento agregar a los alumnos que faltaron, si les parece, para que puedan tener su parcialito. O sea, vuelvo a repetir, a Agnis, a Vinicius, a Caroline, María Eugenia, Melanie Cerdeño y Melanie Delgado. Los intento agregar, si puedo, si no se puede, bueno, chicos, ya listo, les dije que lamentablemente no figuraban en la lista. Y el examen, si les parece, lo corremos para las 45, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, ¿por qué le digo profe, disculpe, se cortó. No pude escuchar, se cortó acá. Yo también no escuché, profe. Que si les decía que si el examen les parece, que lo ponga para las entre las 1:30 y las 45. Ok. ¿Les parece? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, que inicie a las 10:30 y termina a las 45, es lo que entendí, ¿no? No, son las 11:15, chicos. Son las 11:15. Perdón, profe, que aquí es las 10, perdón. No, son las 11:15. Yo necesito por lo menos 15 minutos para acomodarme, porque yo a ustedes los tengo que controlar por Zoom,
vamos a hacer así. La alumna Lara Amargos, que es de mi comisión, yo le voy a pasar la reunión por Teams, nos volvemos a conectar por Teams, que ella se lo mande, y yo les programo el examen, ustedes con doble dispositivo lo rinden. ¿Les parece? Sí, profe. Profe. Sí. Profe. Sí. Profe, tengo una situación. Acá donde estoy ahora, estoy en un parque porque no tengo conexión en la casa, tuve que salir. Y la conexión acá, el Wi-Fi, es una ridiculez, pero bueno, es en los parques. Entonces no tengo doble dispositivo, solamente tengo el celular en la mano. Bueno, a ver, reprogramo entonces el examen. Esperen, vamos a hacer así. Yo voy a seguir en la reunión y lo no me voy a ir de la reunión y voy a intentar agregar a los alumnos que me avisaron ahora que estaban, para que puedan rendirlo también. Y ya modifico el... Bien, chicos, ahí traté de modificar, a ver si me permite editar y después ya genero la reunión por Zoom. Ahí lo estoy intentando editar. Vayan preparándose, chicos, porque lo voy a poner 11:40. ¿Me siguen escuchando ustedes, no? Chicos. Sí, profe. Sí, profe, se escucha.
El examen dura 10 minutos y luego se corta. Una pregunta, ¿dónde mandaron el link? No, todavía no mandé el link. Estoy esperando a ver si me edita. Ahí está. Bueno, chicos, ahora sí, me voy a desconectar de acá para pasarme a Zoom. Yo le voy a mandar le voy a compartir a la compañera Lara y que ella vea cómo puede distribuir. Nos reunimos ahí. El que no puede entrar porque no está con doble dispositivo o lo que sea, bueno, lo intenta hacer al examen. La idea es controlarlo, apelo a su sinceridad de que encima que le damos la posibilidad de rendir un parcial, no se copien. Pero bueno, son un montón, chicos, la verdad. Y bueno, chicos, gracias por la paciencia y espero que les haya gustado la clase y les haya servido antes que la nada, que no poder estar, para no perder el material ni el contenido. Cualquier duda, estoy a disposición. Gracias, profe. Profe, nos conectamos. Gracias. Gracias, profe. Pero chicos, nos vemos. Gracias. Profe. Hola, profe. Profe.